Estimados, nuevamente, gracias por este tiempo que nos dan, por este tiempo para sintonizar la transmisión, compartir también esta transmisión, pero sobre todo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos terminando ya una semana más de este año, pero tomando el recordatorio, aunque sabemos que en estas fechas no se llevó a cabo la crucifixión de Jesús, es un recordatorio que pudiera ser útil para nuestro crecimiento espiritual más allá de un recreativo y diversión. Y es que, mis estimados, tomando la cronología de los sucesos bíblicos, hemos llegado a un momento, el día de ayer, antier, explicábamos algunas temáticas, algunos aspectos, pero hemos llegado a un momento crucial, cuando todo parece estar perdido. Aproximadamente eran las 9 de la mañana, cuando Jesús fue crucificado. Por eso el verso 45 de Mateo que hemos estado leyendo, dice que a la hora sexta, aproximadamente las 12 del día, Jesús llevaba 3 horas suspendido en esa cruz, y entonces empezó a llegar un bonche de tinieblas. Era un evento sobrenatural porque cronológicamente, esperando la fiesta de la Pascua, acababa de pasar la luna llena. Así que no podía ser un eclipse lunar. Era un evento sobrenatural, porque lo que estaba aconteciendo, mis estimados, es un evento sin igual. Toda la tierra se llenó de tinieblas de mediodía hasta las 3 de la tarde. Porque dice que cerca de la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí significa Dios mío en la traducción. Algunos de los que estaban allí al escuchar Elí, dice el verso 47, que entonces dijeron, está llamando a Elías, porque resulta ser que Elías era el santo patrono de los desamparados para la creencia popular. Sin embargo, en ese momento hubo quien se levantó, tomó una esponja, la empapó de vinagre a través de una caña y la hizo llegar hasta Jesús. Sin embargo, dice que Jesús no la bebió. Era una bebida fermentada. Los otros se burlaban y le decían, oye, déjalo. Vamos a ver si de verdad viene Elías a librarle como tanto lo está llamando. Pero el verso 50 dice que una vez habiendo clamado Jesús, entregó su espíritu. El objetivo de Satanás, mis estimados, desde un principio era claro, matar a Jesús. Usó a Herodes para mandar a matar a todos los bebeses, cuando teóricamente Jesús debía llevar un aproximado, no un teórico, un aproximado de 2 años. Cuando Jesús empezó su ministerio, entonces utilizó a los escribas y fariseos y en todo momento buscaban la manera de matarle. Y por fin, mis estimados, después de 3 años y medio de tanto insistir, usó a los principales sacerdotes y entonces logró que clavaran a Jesús en la cruz. Resulta ser que estas personas se mofaban. Satanás sentía que tenía la victoria. Los discípulos habían salido huyendo. Los discípulos tenían temor. Ese Jesús que había sanado a algunas personas, el que había sido maestro de algunos más, el que había sustentado dando alimento a miles de personas, el que había consolado un corazón quebrantado, ese personaje que había sido defensor de esta chica llamada María, el que es nuestro Salvador, ese viernes, mis estimados, había entregado su aliento de vida. ¿Cómo podía ser esto cierto? Los sacerdotes estaban festejando. Solamente Juan fue el único que estuvo presente junto a María, la madre de Jesús. Era un momento crítico. Algunos se burlaban y decían, ¿cómo es que pudo salvar a otros y no se puede salvar a sí mismo? La gente se mofaba. Un momento crítico en la mente humana, porque pareciera ser que en algún momento confiamos en alguien y en los momentos críticos dejamos de hacerlo, y principalmente hablando de nuestro Dios.
cuando todo es bonanza, cuando todo es alegría, cuando todo es gozo. Es muy fácil decir yo creo en Dios y yo estoy con Dios. Pero qué difícil cuando las cosas se complican, porque entonces no solamente renegamos y nos alejamos, no queremos leer su palabra, no queremos escuchar alabanzas. Realmente, mis estimados, con esto yo quisiera preguntar, ¿Jesús había sido derrotado? Debo decir de manera breve por el tiempo que tenemos, que Jesús había muerto en la cruz, pero había muerto como una ofrenda voluntaria, porque cuando Judas había ido a traer a los sacerdotes y a los soldados, Jesús sabía que iban a llegar, por eso les dijo, en el primer tema veíamos a sus discípulos, velad y orad. Jesús pudo haberlos levantado y haberles dicho, vámonos de aquí como en alguna otra ocasión lo había hecho. Tenemos que irnos de aquí. Sin embargo, Jesús sabía que Judas iba a llegar con sacerdotes y también con soldados. Sin embargo, de manera voluntaria, él estaba siendo ofrendado a sí mismo, presentado a Dios. No fue forzado. No lo hizo lo hizo a fin de salvar a la raza caída. Con esto, mis estimados, debo decir lo siguiente. El Salvador antes de su crucifixión habló con los discípulos, y entonces él les dijo, no os dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando venga aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Y es que, mis estimados, esta promesa se les dio a los discípulos y también se nos ha dado a nosotros. Los discípulos iban a enfrentar un momento crítico, un momento difícil, pero Cristo les estaba anticipando, va a venir el Espíritu de verdad y Él les va a enseñar y también los va a guiar a la verdad. Hoy usted y yo también tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Es en esos momentos difíciles cuando a los discípulos se les había olvidado y salieron desfavoridos y huyendo porque es parte de la naturaleza humana. Hoy quiero decirles, mis estimados, que la palabra de Dios nos recuerda que el Espíritu Santo enseña y nos recordará estas cosas en los momentos difíciles. Con esto, debo decirle que Jesús, siendo el tercer día, hubo resucitado. Con esto, mis estimados, el mismo sanador, el mismo maestro, el mismo sustentador de aquellas miles de personas que le escuchaban predicar, el mismo consolador de corazones destrozados, el mismo defensor de aquellos que se equivocan, el mismo salvador de aquellas personas y nuestro, hoy vive. Cuando todo parecía perdido, cuando de alguna manera Satanás estaba clamando su victoria, cuando los sacerdotes decían hemos ganado, en realidad estaban siendo derrotados. Muchas veces, mis estimados, nosotros debemos aprender también de las aparentes derrotas. Porque esa mañana de domingo, cuando las mujeres vinieron a buscar, realmente traían especies aromáticas, habían perdido la fe, traían esas plantas para que el cuerpo no tuviera un aroma desagradable. El relato bíblico nos dice que llegaron y había un ángel que estaba sentado en la piedra que cubría la tumba anteriormente, porque ahora la tumba estaba vacía. Y lo primero que le dice el ángel a las mujeres, vayan y cuéntenle a los otros que Jesús ha resucitado. En un fragmento del relato bíblico dice que una de las mujeres va con los discípulos y le dicen, oye, estás loca. Habían perdido la esperanza, habían perdido la fe en Cristo. Sin embargo, cuando se acercan ellos, también escuchan del ángel decir, vayan y cuéntenle a otros que Jesús ha resucitado. Incluso un par de discípulos que usted podrá leer en Lucas, dice que iban caminando a Emaús. Y para ser discípulos tenían que ser seguidores. Y en eso Jesús había resucitado y se acerca y camina con ellos y no lo reconocen de tan desanimados que estaban. Sin embargo, Jesús los acompaña durante el trayecto y recordándoles las palabras de Moisés, de Deuteronomio, en pocas palabras, les vuelve a estudiar el Pentateuco. Es que ellos abriendo los ojos se dan cuenta que Jesús es quien está a su lado. Con esto podemos entender grandes lecciones.
Una de ellas, mis estimados, cuando usted se sienta desanimado, cuando usted sienta que Jesús está lejos de su vida, cuando usted sienta que Dios le ha olvidado, tome su palabra y léase el Pentateuco. Porque eso fue lo que Jesús le leyó a esos dos discípulos para que ellos abrieran los ojos y le pudieran reconocer. Hoy usted y yo no solo tenemos el Pentateuco, tenemos los Evangelios, donde usted podrá leer cuán maravilloso, cuán misericordioso, poderoso y grande es nuestro Dios. En este caso, cuando se había presentado, algunos iban incrédulos y hasta que no lo vieron físicamente, no creyeron que Jesús había resucitado. Pero aquí quiero sacar la otra lección. La encomienda del ángel a cada uno de esos desanimados fue clara. Cuéntale a otros que Jesús ha resucitado. Mis estimados, los 11 discípulos, Mateo 28 nos dice, que fueron a Galilea porque Jesús les mandó a que se fueran para allá. Ellos obedecieron. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero óigalo bien, algunos dudaban, dice el verso 17. ¿Cómo? Lo vieron, pero tenían dudas, y es que eso sucede en la vida de todo ser humano. Vemos los milagros de Dios, nos regala la luz solar, nos regala salud, nos regala vida, y aún así dudamos de Él. Entonces Jesús, dice el verso 18, se acercó y les habló diciendo, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, soy poderoso en cielo y en tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 y mucha atención. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa maravillosa. Cristo había resucitado. Cristo había ido a sus discípulos, a las mujeres que le esperaban. Y algunos de ellos estaban llenos de dudas. Jesús fue claro. Vayan y enséñenle a otros que guarden todo lo que yo os he mandado. Y es que, mis estimados, hoy en día estamos en un mundo lleno de incredulidad. Estamos viviendo en un mundo que le cree a cualquier cosa menos a Dios. Si en algún momento de su vida usted se ha sentido desanimado, no tiene ganas de asistir a la iglesia, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la palabra de Dios, yo lo desafiaría y le diría, enséñale a otro las cosas que Jesús nos ha pedido. Si usted tiene dudas y comparte, las dudas y la incredulidad se van a desaparecer de nosotros. Quiero preguntar entonces esta noche, ¿le gustaría que Dios estuviera contigo todos los días de su vida? La respuesta, creo conocerla. Pero hay una encomienda, comparte. Porque el verso 20 es fascinante cuando solamente decimos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces algunos de mala manera le decimos al Señor, tú prometiste estar con nosotros, queremos que estés aquí. Pero Cristo fue preciso. Si ustedes hacen discípulos y les enseñan a otros, yo voy a estar con ustedes. Es decir, mis estimados, hubo un momento difícil en la crucifixión. Un momento en el que todos se habían desanimado, tuvieron miedo de morir, perdieron la fe en Cristo y salieron huyendo. Esa parte de la historia no nos ha tocado vivirla a nosotros, pero sí nos ha tocado vivir un momento de desánimo. Y no es por causa de Dios ni porque Dios nos esté abandonando. Cristo antes de la crucifixión, volvería a repetir lo que vimos el día jueves, imploró a sus discípulos, velad y orad, pero ellos se empeñaron en dormir. Muchas cosas en nuestra vida se pueden evitar si nosotros aprendemos a velar y a orar. Hoy en día, mis estimados, Dios quiere reforzar su relación con nosotros. ¿Cómo? Comparta. Hechos 1:8 dice que cuando nosotros vamos a compartir,
viene primeramente el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces nos volvemos testigos porque le dijo a los discípulos: seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiere usted que Cristo esté con usted todos los días de su vida? Tiene que compartir. Y entonces podría decir: tengo temores. Pida ayuda del Espíritu Santo y Él hará el trabajo con nosotros. Verso 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo les dijo: tienen que compartir. Este momento amargo y no fácil de entender en la mente humana, porque el desánimo sí es una realidad de nuestra vida. Jesús les dijo: necesitamos compartir y se les va a quitar lo incrédulo. Necesitamos hacer discípulos y su vida espiritual va a mejorar. Cuando les dijo esto, finalmente Jesús empezó a ascender hacia el cielo. Ellos estaban mirando al cielo, cómo su cuerpo se iba haciendo pequeño por la distancia y una nube le cubrió de sus ojos. Pero escuchen bien, verso 11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis estimados, Jesús tenía un propósito en esta tierra: convertirse en maestro, sanador, consolador, pero sobre todo en nuestro Salvador. Por un momento las huestes del mal creyeron haber vencido, lo hemos dicho, sin embargo estuvieron siendo derrotadas. Jesús entonces ascendió. En el libro de Juan dice claramente: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ascendió de una manera física, mis estimados, de una manera visible, y quiero decirles que así es como volverá. La promesa de Hechos 1:8 dice que así como lo vieron, de ese mismo modo volverá. Y si usted tuviera dudas, Apocalipsis 1:7 es más preciso y dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, ahí estará Pilato, ahí estará Herodes, Anás, Caifás, los sacerdotes, los fariseos, los soldados. Dice además: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Al resucitar Jesús, esa mañana que hubo un terremoto, los sepulcros, dice la Escritura, que fueron abiertos, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, es decir, muerto, resucitaron. Y es que Jesús se los lleva entonces con él al ascender a la patria celestial. El mismo Jesús que fue crucificado y que ha resucitado, pronto volverá. Y mis estimados, qué hermosa promesa de resurrección, porque así como Él resucitó a esos santos y los llevó con Él, no dude que habrá una mañana de resurrección donde volveremos a ver a quienes la muerte nos ha arrebatado. Apocalipsis nos habla, de un grupo especial, 144,000 personas que cantarán el cántico de Moisés. Y yo quisiera decirle, aun si no es el cántico de Moisés, deseo cantar en esa ciudad brillante que Cristo nos ha prometido. Quiero que imagine por un momento a su familia feliz alabando a Jesucristo, al que por un momento pareció haber derrotado a la muerte, pero ese tercer día resucitó y junto con él llevó primicias al cielo de resurrección. Imagine encontrar amigos y familiares que duermen en el Señor y cantar junto con ellos en la patria celestial. Ese lugar donde nunca llegará el dolor, donde no habrá más angustias. No hay ni habrá lugar como ese hogar que Jesús ha preparado para nosotros. Mientras cantamos aquí en esta tierra canciones de alegría, mis estimados, no podremos compararlas con la gloria que nos espera allá arriba. Porque cuando todo parecía perdido, a través de las pérdidas aparentes se estaba ganando la batalla cósmica entre el bien y el mal.
Aún nosotros en algunas pérdidas, mis estimados, de nuestra vida, ganamos una perspectiva y una mejor visión si dependemos en todo momento de Cristo. Algunas veces es difícil, pero debemos aprender a decir también gracias por el dolor. Las manos de Cristo fueron traspasadas en el Calvario para perdón de nuestros pecados. Hoy sus manos se extienden hacia nosotros cada día y a cada momento. En las buenas y en las malas debemos confiar en Jesús, porque Él es sabio y justo, y no dude que lleno de amor. Quiero invitarlo esta noche, para que cuando usted eleve una alabanza sea profunda en gratitud a nuestro Dios. No seamos ingratos ante tal sacrificio lleno de amor que Cristo hizo por nosotros. No tenemos a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado, que está esperando le entreguemos nuestro corazón. Que Dios les bendiga.